Amén. Ok, siéntense. Esta famosa historia se relata también en otros dos evangelios. Pueden sentarse. También se relata en San Marcos y en San Lucas. Y cuando juntamos los datos y los detalles de esos tres evangelios, lo que se llaman los evangelios, ¿verdad? El Nuevo Testamento contiene los primeros 4 libros, son lo que se llama evangelios, no son una biografía de la vida de Jesús entera, simplemente un relato de su ministerio público de 3 años. Y esos 3 relatos nos damos cuenta que este joven era rico, era de conducta intachable y era un líder religioso. Además, y creo que es muy significante, Jesús y este joven rico eran coetáneos, es decir, eran contemporáneos, eran casi de la misma edad. Dice que es joven, pero muchas veces nosotros pensamos en términos modernos que ser joven es un adolescente, pero en la época de Jesús, ¿verdad? Un joven era un hombre aún de 35 años, todavía era considerado joven. Así que yo soy relativamente joven. No. Pero este joven representa, ¿verdad? Eran coetáneos, así se pronuncia, ¿verdad? Coetáneos. Los dos eran de la misma edad, eran ricos, eran líderes. Mientras este joven presume ser de conducta intachable, Jesucristo demostró que verdaderamente él fue. Y es más, él demostró ser el único ser humano que vivió una vida intachable, una vida sin pecado, guardó todos los mandamientos, ¿verdad?, al pie de la letra. Este joven merece nuestra admiración por varias razones. Número 1, fíjense, nos cuenta Marcos que él viene y se arrodilla públicamente delante del Señor Jesucristo. Ahora, tal vez tú dices, pues sí, Cristo merece, pero ¿verdad? Debemos de comprender que Cristo era un personaje controversial, rechazado por la mayoría de los líderes de la religión judía, así que un hombre que mostrara tanta reverencia a Jesús en ese tiempo corría el riesgo de ser expulsado de la sinagoga, algo semejante a la iglesia, ¿verdad? También se mostró humilde al admitir que algo le faltaba espiritualmente, ¿se fijan? ¿Verdad? Él dijo, algo me falta. He guardado todos los mandamientos, pero algo me falta, ¿verdad? Así que mostró que era humilde, ¿verdad? Admitiendo su falta, que algo le faltaba. Jesús, quien conocía lo que había en el corazón del hombre, no lo rechazó, no lo corrigió, ¿verdad? Y en tercer lugar, pero lo más notable, es el hecho que estaba preocupado. Para mí esto es lo más... Quiero que te fijes que él estaba preocupado, ¿verdad? Y quería estar seguro acerca de su destino eterno. Él no vino, ¿verdad? Señor, quiero que me contestes una oración, que me prosperes, que me ayudes en mi vida terrenal. No. Él estaba interesado en ¿qué? La eternidad. ¿Dónde viviría por toda la eternidad? ¿Verdad? Su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo poseer vida? ¿Qué clase de vida? Eterna. Dígalo conmigo, eterna. ¿Verdad? Y esta es la pregunta, es de importancia trascendental porque se trata de dónde vivirás por toda la eternidad. Ustedes están aquí, paréceme, solo que te sobornaron, ¿verdad? Solo que te invitaron y te voy a llevar a lonchar o a almorzar después y dices, ok, voy contigo, no importa lo que diga la iglesia y tal vez si es por esa razón viniste, pues. Pero creo que la mayor parte de ustedes están aquí porque están interesados. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida eterna o todo simplemente se apaga? ¿Verdad? Y lamentablemente muchos no piensan de su destino eterno solo cuando tal vez van a un funeral o cuando tal vez hay en peligro que piensan que van a morir. Escuché la historia verídica de un hombre que tuvo que ir al hospital, estaba enfermo, pero los médicos entraron a su cuarto después de hacer algún análisis y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes muy poquito para vivir, no tardas en morir. Y él inmediatamente llamó a un pastor, le dijo, pastor, venga, porque paréceme que voy a morir. Pero mientras el pastor venía, y era muy tarde en la madrugada,
mientras el pastor iba, ¿verdad? Suele que los médicos se equivocaron en darle el reporte correcto, se equivocaron y le dieron el reporte de otra persona. Y cuando llegó el pastor, él dijo: pastor, perdóneme por molestarlo, pensaba que iba a morir, pero ya no necesito sus servicios, ¿verdad? Regularmente así pensamos. Por eso el rey Salomón, el sabio Salomón dijo: más vale gastar el tiempo en funerales que en festivales, porque la muerte te espera. Y bueno es pensar en ellos mientras te queda tiempo. Porque déjame decirte algo que la Biblia claramente enseña. Después que mueras, nada ni nadie puede cambiar tu destino eterno. Después de la muerte, nada o nadie puede cambiar tu destino. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido a funerales y velorios y ahí estamos orando? María, Madre de Dios, o Jesucristo, ¿verdad? Guárdalo, líbralo del purgatorio, etcétera. ¿Sabes qué? Después de la muerte, nada cambia tu destino eterno. Cristo claramente reveló que hay vida después, hay vida consciente después que muramos. Segunda Timoteo, la Biblia, la Sagrada Escritura dice que nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En otras palabras, Jesucristo demostró mediante su propia resurrección que hay vida después de la muerte. Además, él dijo cosas asombrosas, cosas que nosotros atribuiríamos a un lunático loco, cosas como: el que cree, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya, y verdad, y aún al ser crucificado, ¿se acuerdan cuando estaba en la cruz y dos malhechores murieron a su lado? Uno de ellos se arrepiente y le dice a Jesús, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que le respondió Jesús? Pues, ay, ¿verdad? Vamos a morir, todo se apaga y seremos enterrados. No, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a veces yo pensaba, yo creo que este cuate, yo creo que él no lo creyó. A mí, ¿verdad? ¿Me explico? A veces nosotros tenemos dificultad creyendo cosas. Yo creo que él dijo: y a ver si pasa. Te aseguro que la sorpresa más grande para él es que cuando pasó de aquí, Jesús estaba con los brazos abiertos recibiéndolo en el paraíso. Amén. Estarás juntamente conmigo. Mira, déjame decirte algo de esa escritura rápidamente. Lo tengo aquí escrito, pero ¿de qué se trata el cristianismo? Se trata de estar junto y unido con Jesucristo. Estarás conmigo en el paraíso. Lo que hace el paraíso un paraíso no es según el libro, son las calles de oro, las puertas de perla, etcétera, los palacios, las mansiones. Lo que hace el paraíso un paraíso es la persona del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. ¿Verdad? Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir. Lo tengo aquí todo al revés aquí, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú escoges definir tu vida, ¿verdad? Con Cristo. ¿De qué se trata tu vida, Juan? ¿De qué se trata tu vida, María? Se trata de Cristo. Y cuando tú vives así, tú tienes la seguridad que la muerte es una ganancia. ¿Alguien dice amén? Yes. Pero la vida eterna, digan vida eterna. Qué impresionante que este muchacho viene con esa pregunta. La vida eterna, pero necesitas comprender que la vida eterna, y los que han leído la Biblia o han oído predicaciones, ¿verdad? Este es un tema. La vida eterna es algo que se repite repetidamente en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todos más o menos conocen ese verso, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que la vida, todos juntos, la vida eterna.
Repetidamente se menciona la vida eterna. Pero déjame decirte de la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando entras a la eternidad. La vida eterna empieza el momento que tú recibes al Señor Jesucristo como el Señor, primeramente como el Señor, como el jefe, como el comandante, como la mera autoridad en tu vida. Y tú lo aceptas y confías en Él como tu Salvador. Desde ese momento tú comienzas a disfrutar la vida eterna. Fíjate que en la Biblia, si nunca te has fijado, fíjate cuando leas algo del Nuevo Testamento. La Biblia repetidamente habla en términos presentes de poseer la vida eterna. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos vida eterna. Cristo dijo, el que cree en mí, ¿verdad? Tiene vida eterna. No vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra de Dios. Pero esto comienza desde el momento que tú llegas a conocer a Dios. Cristo define la vida eterna de esta manera. Cristo dijo en Juan 17:3, la manera de tener vida. No sé si está en la pantalla, pero la manera de tener vida eterna es conocerte. Dígalo conmigo, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cómo llegamos a tener vida eterna? Conociendo a Dios. Pero fíjate de una cosa muy importante. Esto no significa conocer algo acerca de Dios. La palabra conocer habla de tener una relación íntima, una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Implica tener una relación y no solo información. Dios nos creó para vivir para siempre. Dios nos creó, Dios nos hizo para vivir para siempre. Somos hechos a su imagen. Y Jesucristo enseñó igual que después de la muerte todo humano vivirá en uno de dos lugares después de morir: el cielo o el infierno. Nada intermedio. La Biblia no dice absolutamente nada acerca de un lugar intermedio. Después de morir, o vas a la presencia de Cristo o vas a la presencia de Satanás, del castigo eterno. Pauso porque me cuesta decirlo y no es muy popular, pero Cristo, cualquier persona que haya leído el ministerio acerca de Jesucristo se da cuenta que Cristo advirtió y habló más del castigo eterno que el cielo y la vida eterna. ¿Y qué es lo que determina dónde pasarás a la eternidad? O con Dios o en el castigo eterno. La relación que tú tienes con Dios en esta vida determinará la relación que tú tendrás con Dios después de esta vida. Si en esta vida, si hoy día tú decides colocar tu fe en el Señor Jesucristo, lo recibes como el Señor de tu vida, entonces después de morir, ¿verdad? El Señor Jesucristo te estará esperando con brazos abiertos para vivir con Él eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Para contestar la pregunta de este joven de cómo poseer la vida eterna, Cristo primero destruye las suposiciones típicas acerca de la salvación. ¿Y cuáles son algunas suposiciones, algunas ideas erradas acerca de cómo ser salvo? Número uno, Jesucristo deshace su suposición que Jesús era meramente un maestro. Fíjate cómo se dirige a él. Primero le dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: maestro, fíjate que le llama maestro. Y, ¿verdad? Creía que Jesús simplemente era un maestro, un buen maestro, ¿verdad? Cuando Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El apóstol Pedro proclamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios manifestado en cuerpo humano. Y por cierto, Jesucristo fue un maestro por excelencia. El apóstol Pablo dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pero también los demás fundadores religiosos, ¿verdad?
Islam, budismo, hinduismo, reclaman, ¿verdad? Los líderes que fundaron esas religiones también reclaman de ser un maestro, ¿verdad? Que vienen para enseñar cómo podemos salvarnos a nosotros mismos. En cambio, solo Jesús es llamado el Salvador del mundo. ¿Me explico? Solamente Él se atrevió, por ejemplo, de decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y a veces gente se ofende. ¿Cómo se atreven ustedes, orgullosos, verdad, creídos, que solamente Jesús salva? Pues es que ningún otro líder de religiones, ¿verdad?, nunca reclamaron salvar. Buda nunca dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca dijo: por mí eres salvo. Jesucristo se atrevió a decir: por mí yo soy la vida. ¿Y por qué lo dijo? ¿Y por qué lo creemos? Porque Él hizo lo que ningún otro ser humano ha hecho. Murió y quedó muerto por 3 días y resucitó al tercer día y fue visto por más de 500 personas a través de casi 2 meses. Es un hecho histórico, queridos hermanos. Yo creo que fuera bueno atender y poner atención al hombre que murió y resucitó de los muertos. Y ahora dice: yo vivo para siempre. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y de la vida eterna. Así que, ¿verdad?, este joven erró en pensar que solo necesitaba simplemente un maestro. No quiso comprender o no comprendió que necesitaba más que un maestro, ¿verdad? Necesitaba un Salvador que perdona pecados. ¿Están conmigo? Número 2, el joven rico creía que solo necesitaba agregar. Todos digan agregar. Agregar algo a su vida religiosa. Él dijo: he obedecido todos los mandamientos. Respondió el joven: ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo de hacer? En otras palabras, solo necesito afinar algo en mi vida, como darle un tune-up al motor de tu carro. ¿Me explico? No necesito un carro entero, nomás necesito arreglar el motor, necesito, ¿verdad?, reemplazar alguna pieza, ¿verdad? Solo necesito retocar algo en mi vida. He guardado todos los mandamientos. ¿Qué más le puedo agregar a mi religiosidad? ¿Verdad? ¿Verdad? Así piensan algunos, ¿verdad? El hecho es que el cristianismo no consiste de simplemente remodelar tu vida, como remodelar tu casa, mover los muebles. Necesito mover los muebles. Necesito poner una pintura aquí. Necesito repintar. No necesitas agregar algo. El cristianismo no se trata de agregar algo. Mucha gente, ¿verdad?, piensan que para hacerse cristiano solo necesitan agregar a su vida algunas actividades religiosas. Voy a empezar a asistir a la iglesia. Está bien, eso es muy bueno. Voy a empezar a leer la Biblia. Voy a empezar a orar. Voy a empezar a hacer obras caritativas. Cosas buenas, pero en sí no te hacen cristiano. Hay mucha gente atea que hace esas cosas. O tal vez no leen la Biblia, pero hacen obras caritativas. Es más, hay mucha gente atea que son más buena gente que muchos cristianos. No, seriamente, algunos de ustedes se sorprenden. Tal vez han venido a esta iglesia y han dicho, y se creen tan santos y tan buenos. Yo tengo amigos que me tratan mejor, y tal vez los tienes, pero ¿sabes qué? Si no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno. Y nosotros que somos malos, y yo que soy sangrón, pregúntale a cualquiera en esta iglesia. Hijo, soy el más sangrón. Pero ¿sabes qué? Con toda mi sangre tengo a Cristo. Y si Cristo le dijo a aquel malhechor, criminal, yo no soy criminal, pero hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces, porque tú y yo hemos creído en Cristo, tenemos el derecho de decirle: Señor, acuérdate de mí. Y también el Cristo te dice a ti: hoy o cuando mueras estarás conmigo en el paraíso, total y punto.
No, no necesitas afinar algo, no necesitas agregar algo. El cristianismo no es algo que se agrega, el cristianismo es un comienzo completamente nuevo. Es una intervención directa del poder de Dios en tu vida. ¿Recuerdan Nicodemo? Nicodemo era, no te la quiero hacer muy larga, Nicodemo no era un joven rico, era un viejo rico. No, de veras, y un líder igual que este joven, un hombre de conducta, de carácter intachable. Sin embargo, él también, lo mismo como este joven, sintió que con toda su religión, con todo que el respeto religioso que le otorgaban, ¿verdad? Él dijo, tengo una necesidad. La Biblia dice que viene de noche a Cristo y ¿verdad? Y le dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro. Ay, otra vez con el maestro, como que necesitas aprender, solo aprender algo. No. Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, ¿verdad? Si Dios no estuviera aquí, pero siento que algo me falta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Te digo la verdad, a menos que nazcas otra vez. Cara, no digo, a menos que sea religioso, a menos que te unas a la iglesia santa, al menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. En otras palabras, no necesitas simplemente afinar algo, cambiar las bujías de tu corazón, necesitas un renacimiento espiritual, necesitas un nuevo corazón, un espíritu nuevo dentro de ti. Fíjate los términos que la Biblia, ¿te has fijado los términos cómo la Biblia escribe la conversión cristiana, la conversión a Cristo? Nacer de nuevo. Se fijan que repetidamente Pablo dice, hemos resucitado de los muertos. No está hablando que hemos resucitado de una muerte física, está hablando que espiritualmente nosotros estábamos todos amolados, más que amolados, muertos. Así describe la Biblia nuestra vida antes de tener a Cristo, ¿verdad? En el libro de Efesios el apóstol Pablo dice, ustedes estaban muertos en pecados y delitos, fíjense que perdonen la palabra, qué gacho habla el apóstol Pablo. Fíjense los términos que usa. Estaban muertos, estaban bajo el poder del espíritu que controla a toda la gente del mundo, desobedientes y rebeldes de corazón, condenados. Pero Dios, en su grande misericordia, los hizo religiosos. No. Dios en su grande misericordia los levantó de los muertos. Es algo radical, no es cambiar las bujías de tu vida espiritual, no, un renacimiento espiritual. Por eso Pablo después, pues, la Sagrada Escritura dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua pasada, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Número 3, el ser cristiano no es el resultado de lo que haces, es el resultado de lo que Cristo hizo. Este muchacho estaba totalmente equivocado. En lugar de preguntar, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él hubiera dicho, mismo que mismo, Señor, ¿qué puedes hacer tú a favor mío para que yo pueda ser salvo? ¿Están conmigo? Yo me acuerdo cuando era un joven medio tonto de 17 años de edad, cuando fui a la iglesia, inmediatamente sentí la presencia de Dios, me di cuenta que Cristo vive, que hay un Cristo viviente y quería cambiar, pero yo pensaba que yo me tenía que cambiar. Iba a la iglesia los domingos y, oh my God, me sentía muy alivianado al salir, qué gozo. Ya para el martes estaba maldiciendo, ¿verdad? Curándome con las muchachas como antes. Y no podía, ¿cómo se? Señor, y al fin dije, de veras, y no estoy exagerando, yo no soy un exagerado. Estaré medio, pero no soy un exagerado. Me acuerdo que le dije a Jesús, paréceme que si hay infierno, ni estaba seguro si hay infierno. ¿Cómo podía saber? Yo nunca había ido. Si hay un infierno, le hablé en inglés, entiende inglés Dios, ¿no? And I said, if there is a hell, I'm toast. ¿Cómo se dice en español? Si hay infierno,
estoy tostado. Soy pan tostado, you know. Señor, y más o menos le dije, no puedo cambiar. De veras, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Voy a obedecerte lo mejor que pueda. Suele que esa iglesia le daba mucho énfasis y es importante el bautismo. Bautícenme, no importa cómo, si me quieren zambullir 3 veces y dejarme ahí como 5 minutos, háganlo. Todo lo que sé es que cuando yo me entregué, ¿sabe toda esa actividad de bautizarme y dejarme? Porque cuando uno se bautiza, ¿han visto han visto películas que enseñan el bautismo de Jesús, verdad? Él se deja bautizar por Juan el Bautista. Es un momento donde te dejas, te entregas. Wow, estoy en tus manos, no me dejes caer y permanecer ahí abajo, ¿ok? Y te dejas. ¿Me estoy explicando? Representa que te entregas al Señor Jesucristo. Y yo nomás sé que algo comenzó a cambiar en mi vida, ¿ok? Y nunca me voy a olvidar que cuando yo regresé a la escuela, todavía estaba en la high school, ¿están conmigo? Y yo regresé para pararme, porque había diferentes pausas de tiempo donde podíamos comprar, postres o cosas así, por 15 minutos. Y nosotros y todo mi grupo, todo el grupo que pertenecía ahí, nos parábamos y nomás estábamos, híjole. Ve a esa chica, híjole, como quisiera, Pero cuando me entregué a Cristo y regresé a la escuela, porque era durante la vacación de Navidad, de repente como que, ¿qué me pasó? No me malinterpreten, no es que no me fijo cuando una mujer está bonita, si es bonita ni modo, ¿me entiendes? Pero no te hagas, yo sé que los muy espirituales, no. A veces estoy en el mall andando y veo una pareja que está guapísima, los dos. Y yo le digo a Armida, fíjate de ese varón. Ahora, espero que no piensen mal de mí, pero fíjate de ese varón. Parece un dios griego. Y Armida se hace, ¿dónde? Where? Yo no soy tan así. También digo, fíjate esa niña que... Anyway. Pero no, el punto principal es que vi un cambio. Y yo vi a los demás muchachos y dije, caray, así era yo. Así hablaba yo. ¿Están conmigo? Dios cambia tu vida. Me salí aquí del traque. Entonces, él hubiera preguntado, ¿qué puedes hacer tú, Señor? Déjame decirte que el mensaje de la Biblia se puede resumir con esta sencilla declaración. La salvación es del Señor. Dígalo conmigo. La salvación es ¿de dónde? Del Señor. De principio a fin. No hay nada que tú puedes hacer para salvarte a ti mismo. Cristo lo hizo todo cuando murió en la cruz. Además, llegar a Dios no es cuestión de ser bueno. El hecho es que nadie puede ser lo suficientemente bueno para merecer la salvación. Cristo empieza a refutar la falsa creencia de este joven que se podía ganar la salvación tratando de ser bueno con la siguiente declaración. ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es bueno. Dígalo conmigo. Solo Dios es bueno. Ahí se le hubiera prendido el foco. ¿Están conmigo? ¿Qué debo hacer yo para ser lo suficientemente bueno para entrar a la vida eterna? ¿Qué estás pensando, muchacho? Solo Dios es bueno. Si le hubiera prendido el foco que, wait a minute, si solo Dios es bueno, ¿dónde me quedo yo? Malo. ¿De veras? Pecador. Wow. ¿Verdad? Pecador. Si solo Dios es bueno, entonces yo no soy y no puedo lograr ser lo suficientemente bueno para heredar la vida eterna. Pero él sigue insistiendo, queriendo tratar de ganar la salvación, pensando que puede ganar la salvación por medio de sus buenas obras. Así que Cristo lo confronta con la santa y perfecta ley, los 10 mandamientos.
para tratar de convencerlo que mediante la ley, mediante las buenas obras, ningún ser humano podrá ser hallado justo delante de Dios. Y Cristo le dice, para contestarte a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, etcétera, etcétera. Y luego fíjate que el joven reclama, dice, he obedecido todos esos mandamientos. Nosotros, tú y yo que somos cristianos y sabemos la Biblia, sabemos que solamente ha habido un hombre en toda la historia humana que ha guardado todos los mandamientos. ¿Cómo se llama? Jesús. Todos los demás violamos los mandamientos. Estaba engañado acerca de sí mismo. No comprendía que la ley divina exige obediencia perfecta en actos e intenciones. Nadie guarda los 10 mandamientos. Si nosotros comprendemos los 10 mandamientos como Cristo los interpretó, nos damos cuenta que nadie cumple, que todos nosotros, aún, mírenme cristianos, aún ustedes a veces, y a veces más a veces que debería, quebranta los 10 mandamientos más de lo que te piensas. Ay, nos echamos una mentirita blanca, una exageración, ¿verdad? No, sí, mis calificaciones están a todo dar cuando estás bien amolado. Déjame enseñarte cómo Cristo interpretó los 10 mandamientos. Él dijo, han oído, les dijo, no asesines, ¿verdad? No mates, es uno de los 10 mandamientos. Si cometes asesinato quedarás sujeto al juicio. Pero fíjate, el que escribió, el que dio los 10 mandamientos a Moisés sobre el monte de Sinaí casi 2000 años antes, él da la interpretación de esos mandamientos. Y él dice, Jesús dice, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, ¿están escuchando? Aún si te enojas, sí, pero me dio razón, me hizo que me enojara. Eso es lo que dice Cristo. Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Y si llamas a alguien idiota, yo nunca he llamado a nadie idiota, le he llamado tarugo, pero idiota no. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Hay asesinos aquí esta mañana? Todos nos hemos enojado y hemos dicho, ¿verdad? Cosas que no deben. Como el niño que mencionó a su mamá. Mamá, qué raro que cuando estoy contigo en el carro, cuando estoy con mi papá en el carro, ¿verdad? Él siempre se topa con idiotas. Never mind. Déjame decir otra interpretación. Este joven pensaba, he guardado todos los mandamientos. Really? ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ya se están forzando a mirarme en los ojos. Así que Dios no solo ve las acciones exteriores, sino ve los pensamientos. Si pudiéramos proyectar los pensamientos de todos aquí sobre esta pantalla, nos diéramos cuenta que hay muchas personas que son adúlteros y que son asesinos. ¿Alguien dice amén? Qué bueno, yo pensaba que iba a escuchar nomás unas 2, 4. Amén. Este hombre le faltaba el sentido de su propia pecaminosidad. Déjame decirte, si quieres relacionarte con, escúchame, si quieres relacionarte con Dios, lo primero que Dios requiere es que admitas que eres un pecador. Porque hasta que tú admitas eso, soy pecador, sabes que te remueves de la misericordia y el perdón de Dios. Fíjate lo que el apóstol San Juan dijo. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y amamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Están conmigo todavía?
So, este muchacho estaba bien engañado acerca de su condición espiritual, ¿verdad? La Biblia enseña que el cristianismo, ¿reconoces y sabes que eres pecador? ¿Estás dispuesto de admitírselo a Dios? Primero, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguien dice amén a la palabra de Dios? Cristianismo no es algo que haces, el cristianismo es algo que recibes mediante la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al insistir querer salvarse mediante la obediencia a la ley, Cristo se le aplica la ley en toda su perfección, en toda su santidad. Es que, el problema que tenemos con los mandamientos y la ley y los 10 mandamientos, que nosotros pensamos que si guardamos el 51% de la ley, que calificamos. La cosa es que Dios es perfecto y Él demanda que nosotros seamos perfectos. ¿Están conmigo? ¿Me explico? Y este muchacho sigue insistiendo aquí. Así que Cristo le aplica la ley y dice, Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. God, I'm glad I wasn't there. Quiero que te fijes de algo. Ya más o menos voy terminando, ¿ok? Esta es la única vez que Dios le manda a alguien deshacerse de todas sus posesiones y riquezas. ¿Verdad que parece que Cristo está diciendo, si vendes todo vas a tener vida eterna? Pero si eso es lo que significa, entonces Cristo mismo está contradiciendo todo lo que enseñó acerca de la salvación por la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Pero déjame decirte, si Él no hubiera preguntado, escúchame, si Él no hubiera preguntado, ¿qué más debo hacer? ¿Ah? Como dicen algunos pochos, si Él no hubiera puchado a Cristo, no me puches. Si Él no hubiera hecho la pregunta, ¿qué más debo hacer? Yo estoy seguro que Cristo nunca le hubiera hecho tal demanda. Pero como dicen en inglés, he didn't know how to leave good enough alone. He should have just shut up. Let Jesus save you. No, pero ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debes? Ok, ya que estás moliendo tanto, ¿qué más? Te voy a enseñar lo que de veras significa la ley. Ya te dije de adulterio, ya te dije de ser asesino. Déjame decirte lo que significa amar a Dios con todo tu corazón. Ve, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de ponerle tal demanda? Para hacerlo comprender que la salvación del castigo de Dios no se gana mediante las buenas obras o sus propios esfuerzos. Mira, tal vez estoy diciendo demasiado, pero fíjate lo que la Biblia enseña repetidamente. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley es como un espejo. Tú piensas que te ves todo bien, ¿verdad? Me acuerdo una vez que estaba hablando con 2 mujeres aquí después de la reunión, muy suave, platicando con ellas, apenas habían visitado por la primera vez. Llego a la casa, me veo en el espejo y me fijé que tenía un mocote. No estoy, perdone que estoy hablando tan torpemente. Pero I go back to my house and I happen to go into the restaurant and say, oh my God, look at that big old booger. Oh my Lord, I was talking to these ladies. No wonder they were going.
La ley es como un espejo que te enseña lo que verdaderamente eres exterior, pero más importante, interiormente. Cristo le pone la ley ¿para qué? Para que Él viera que no solamente no había guardado todos los mandamientos, ni había guardado el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Yo soy Jehová tu Dios, el Señor que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. No tolero que tú des tu amor a alguien más que a mí. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Y Cristo le estaba mostrando, tú tienes un Dios, y ese Dios no es el Señor Jehová de los ejércitos. Ese Dios es tu dinero. Fíjate cómo te estás ya reaccionando, ¿verdad? Yo creo que Cristo se fijó que el momento que Él dijo eso a este joven, como que, what? Déjame decirte, todos tenemos ídolos. Hasta cristianos tienen ídolos. Abraham tenía un ídolo. ¿Cómo se llamaba su ídolo? Isaac. Amén. Todos, de eso se trata toda la vida, hermanos. Vamos quitándonos ídolos, ¿que no? ¿O no? Yo soy el único. Todo el tiempo. Cosas que tenemos que quitar, ¿verdad? ¿Cómo sabes que tienes ídolos? ¿Cómo puedes saber que tienes otros dioses en tu vida? ¿Cuántos de ustedes han dicho, sin esto no puedo vivir? Sin ella no puedo vivir. Guácala. Pero ¿verdad que lo decimos? Oh man, I just can't. He's so cute. I just gotta have it. Si no me caso, si no encuentro varón, si no encuentro una mujer, no voy a ser completo. Really. Y luego te casas y descubres con quién me casé. Híjole, líbrame, Señor. Hasta Marcos el otro día estaba predicando un tremendo sermón cuando hablaste de cómo nos peleamos o algo por el estilo, de los pleitos y tú admitiste que a veces es difícil para quedarte callado, ¿verdad que? Sí, qué suave es ser así, ¿verdad? Y tú ves a Churrito, ay, qué santa de Dios, la Virgen María. Wow, mira. Come on. Y la manera que, la manera, o te compras un carro, ¿verdad? Un Corvette, oh my God, un BMW 645, ya ni se me olvidó los números, ¿verdad? Estás en tu carro. Me acuerdo cuando hace como 25 años me compré un BMW en un remate. Yo soy más pobre que no tengo en qué caerme muerto. Ahora sí tengo poquito en qué caerme muerto, pero en esa época no tenía nada en qué caerme muerto. Me compré un BMW, oh my God. ¿Te acuerdas, Armina? Hijo, yo andaba en el BMW. Paraba en el semáforo y luego daba una vueltecita a ver si todos estaban. Este mexicano, mojadito ahí en un BMW. Pero cuando me lo chocaron, híjole, me estaba volviendo loco. Descubrí, wait a minute, hay otro Dios ahí. ¿Qué es lo que te da significado? ¿Qué es lo que te hace sentir importante? Eso es otro Dios. ¿Están conmigo? Y este joven tenía otro Dios. Ya necesito terminar. ¿Verdad? El dinero era su Dios. Ok, necesito terminar, perdónme. El peor, no digan peor. Así dicen todos los tejanos. El peor, el piojo. Has absolutely nothing to do with my sermon, right? Gotta say these stupid things. El peor y más grande error, escúcheme, ya voy a terminar, que cometió este joven, le dio la espalda a Jesús. Vio la demanda tan imposible, yo la hubiera visto imposible.
Si Dios me dijera ahorita, vende tu casa, you gotta be kidding. Eso, yo no recibo esa palabra, no puede ser Dios. Yo la diseñé. Soy como Belsasar. Esta es la Babilonia que yo... Y no, me ha pasado. Una vez estaba subiendo las escalas y hasta me detuve un poquito y dije, se me tomó muchos años para hacer esta casa, pero yo la diseñé. Gracias a Dios que no escuché una voz como Belsasar que digo, por eso orgulloso, ¿verdad? Te voy a entontecer. Pero Dios tiene misericordia, gracias a Dios. ¿Qué estoy? ¿Dónde estoy? Ni sé dónde estoy. Le dio las espaldas a Jesús. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, trágicamente. Vino, ¿qué es lo primero que hizo? Vino y se arrodilló. Entonces surgió la plática y tal vez se levantó. Y cuando Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes, ¿sabe lo que hubiera hecho? Hubiera caído de rodillas otra vez y hubiera dicho, come on, Jesus. Wow, Señor. Piénsalo. We get upset for not getting the most expensive Adidas tennis shoes. Pero se hubiera arrodillado y hubiera dicho, Señor, wow. ¿Entiendes? Yo estoy convencido que si él se hubiera arrodillado, Cristo le hubiera dicho, ok, ese ídolo, te voy a ayudar a vencer ese ídolo. Amén. Hey, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el rey David después que cometió ese horrible pecado? El sacrificio del Señor, los sacrificios de Dios es un corazón quebrantado, ¿verdad? Un corazón quebrantado y arrepentido tú no rechazarás. Pero lamentablemente se levantó y se fue y le dio la espalda al Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya voy a terminar. Ya necesito terminar, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos, es muy difícil que una persona rica entre al reino de Dios. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos y entonces dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Esa es la pregunta más importante que tú puedes hacer en tu vida. ¿Quién podrá ser salvo? Y luego Cristo dijo, humanamente hablando, ¿es qué? Es imposible. Dígalo otra vez. Es imposible para ti salvarte a ti mismo. Esta es la declaración divina acerca de la salvación más asombrosa y más difícil para que la gente comprenda. Pero el Evangelio enseña que nuestro pecado es tan profundo, arraigado en nuestro ser, que no hay que no hay nada humanamente posible para remediarlo. Es más, la Biblia nos da, ya voy a terminar. La Biblia nos da esta ilustración. Fíjate lo que dijo Jeremías. ¿Acaso puede un etíope es un africano, etíope cambiar el color de su piel? Bueno, yo sé que Michael Jackson se le cambió, pero aparte de él, ¿verdad? Pero de veras, seriamente, perdonen que he hecho ese. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? ¿Verdad que no? Tampoco ustedes. Voy a comenzar otra vez. Tampoco, contéstelo, puede ser Dios. Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Termino, de veras, ya termino. La salvación es imposible. Como que nos deja, oh my God, ¿tengo esperanza? Sí. Las últimas 5 o 6 palabras. Pero para Dios todo es posible. ¿Qué hizo Dios entonces para hacer posible nuestra salvación? Dios mismo rompió una abertura en el universo, bajó al planeta Tierra. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Tomó cuerpo humano, se hizo hombre,
vivió una vida perfecta que nosotros jamás pudiéramos vivir. Murió en la cruz y después que resucitó al tercer día, todo el mundo y los discípulos se dieron cuenta que Él murió. ¿Por qué murió? Murió para pagar la deuda que tú y yo jamás pudiéramos pagar por haber violado la ley de Dios. Él murió en nuestro lugar. La Biblia dice que todo aquel que confía en Él recibe el perdón de los pecados. Qué triste que este joven rico, líder, no reconoció que el joven parado enfrente de él, hablando con él, ofreciéndole vida eterna, era el verdadero joven rico que crió todo el mundo. Jesús, quien es el dueño de todas las riquezas en el universo, y sin embargo, por amor a nosotros, Él dejó su trono de gloria y vino para pagar nuestra deuda de pecado. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Esta tarde te animo y te exhorto con todo mi corazón. No le des la espalda a Jesús. No importa tu condición. Mira, y si eres cristiano, algo que yo aprendí de muy joven, no darle la espalda a Jesús. No importa que mis fracasos, mis broncas, mis pecados, Señor, como todos en la Biblia. ¿Qué es la diferencia? Mira, ya voy a terminar. Ya he dicho eso como 50,000 veces. ¿Qué es la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro negó al Señor 3 veces. Hasta lo maldijo, dice la Biblia. Judas lo vendió por 30 piezas. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Los dos son unos condenados y merecen, ¿eh? Pero la diferencia es esta: Pedro no le dio la espalda a Jesús. Amén. Y Cristo, ¿quién fue el primero que Él buscó después de resucitar? Aunque lo habían traicionado, aunque lo habían abandonado, Él buscó a los que lo traicionaron. Amén. Cristo te está buscando aquí esta mañana y Él te llama. No lo rechaces, recíbelo. Vamos a ponernos de pie.